Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días hábiles y feriados les decimos, clave la sintonía en el 960, nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, de la inestimable, ¿no es cierto?, co-conducción de Alejandro Cruz, nuestro historiador asociado, y luego en la investigación bibliográfica Clara María Vargas, y quien les habla en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José Luis, y buenas tardes a toda nuestra querida audiencia que nos sigue hace tantos años aquí en Nacional. En el programa de Historia Activa vamos a compartir otro día histórico de nuestras vidas, y como decimos que lo vamos a compartir, se pueden comunicar para compartirlo a través del teléfono 423-3822, o nos pueden dejar un mensajito grabado al 425-7931, o si bien también lo pueden hacer un mensaje de texto al celular de Radio Nacional, cuyo número es 156-515-522. Nos pueden escribir a historia-activa@yahoo.com.ar, nos pueden leer en www.netlog.com/historiaactiva. También nos pueden escuchar online a través de www.radionacional.com.ar, emisoras LRA6 Radio Nacional Mendoza. Y también nos pueden solicitar amistad en nuestra página de Facebook. Aquí la tenemos abierta, ya hemos publicado en nuestro muro el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cuál es? La autobiografía del general Belgrano. Así es. Dentro de este género prosopográfico o biográfico de los que de alguna manera participaron en los eventos revolucionarios y en los sucesos posteriores. Debemos tener en cuenta ciertos detalles. Mucha de esta gente que nosotros hemos hecho referencia, al decir de Saavedra, al decir de Iriarte, al decir de otros más, y en este caso Belgrano, nació en el siglo XVIII. El siglo de las luces. Claro, en la época que era virreinato del Río de la Plata. En el caso de Belgrano, que murió a los 50 años, ¿sí?, es un caso típico de casi de un límite de la edad, digamos, la expectativa de vida de aquel momento. Pero otros sobrevivieron y actuaron en el conflicto unitario y federales, y algunos inclusive terminaron su vida en los 1860, ¿sí?, ya con la Argentina consolidada como República Argentina, con una división geopolítica casi semejante a la actual, pero habían partido de la época virreinal. Nosotros siempre nos imaginamos por esas cabezas qué es lo que habrá pasado, ¿no es cierto? De viajar en diligencias, todo aquello que nos enseñaron nuestras maestras, ¿sí? Los transportes de la época, la diligencia, la sopanda del general Belgrano, ¿sí?, a tener vehículos, a ver el tren, por ejemplo. Entonces ahí hay una distancia tecnológica muy importante, y esta distancia tecnológica tiene su correlato con la distancia mental. Y bueno, nos dejaron a la posteridad o autobiografías o biografías, también como la del general Paz, que nos hicieron reflexionar y nos hacen reflexionar de cómo era la época, y tal vez, como se dice por ahí, el espíritu de la época. Esto es muy importante tenerlo presente. Así es. Bueno, continuando con esta serie que iniciamos ya la semana pasada, hoy queríamos traer acá estas memorias o autobiografía del general Manuel Belgrano. Como toda autobiografía, es algo sumamente interesante porque el testimonio es de primerísima mano. Eso siempre lo decimos y es real. Y por ejemplo, dice Manuel Belgrano cuando comienza, vamos a leer algunos párrafos porque son interesantísimos para tenernos en cuenta. Dice Belgrano cuando comienza: yo emprendo a escribir mi vida pública, puede ser que mi amor propio acaso me alucine, con el objeto que sea útil a mis paisanos, y también con el de ponerme a cubierto de la maledicencia,
porque el único premio a que aspiro por todos mis trabajos, después de lo que espero de la misericordia del Todopoderoso, es conservar el buen nombre que desde mis tiernos años logré en Europa con las gentes con quienes tuve el honor de tratar cuando contaba con una libertad indefinida. Estaba entregado a mí mismo a distancia de 2000 leguas de mis padres y tenía cuanto necesitaba para satisfacer mis caprichos. Acá vemos toda una introducción, ¿no? Toda una introducción, honesto, tremendamente honesto. Ayer le decía a mis alumnos que leyeran las cartas de María Guadalupe Cuenca de Moreno hacia su amado esposo que estaba fallecido. Y que ella no sabía. Y que ella no sabía. Le digo, si hubiese tenido un celular con el mensaje de texto para que vean la narrativa, ¿no es cierto?, donde en esa narrativa se describía el uso y las costumbres de la época. Entonces, en esas narrativas vemos estas características, como la que estamos transmitiendo a ustedes de Belgrano, que nos plantean una época totalmente diferente, donde la narrativa literaria era muy importante en las cartas de amor, por ejemplo. Claro. Se sorprendieron con determinados giros y con determinadas dentro de esta estructura narrativa de lo extenso, y que se hablaba de todo. No había, ¿no es cierto?, no había como censura en ese aspecto de lo uso de las costumbres personales, ¿no? Pero sí había malignos por ahí, ¿sí? Porque todas las biografías, vos fijate que tienen coincidencia en esto, que quieren preservar lo que hicieron de los malintencionados. Claro. Tiene diversas sinonimias, de las más intelectuales y académicas hasta las menos intelectuales, hasta las más clásicas que se hablan de boca en boca, pero la actitud es la misma, ¿sí? La mala intención. Claro, en esto se acerca en un paralelo con Cornelio Saavedra, también harto de la maledicencia, como dice Belgrano, comienza a publicar, a escribir, mejor dicho, sus memorias. Y no en vano Iriarte escribió 22.000 carillas. Claro. Yo creo que hay una necesidad de estas personas que fueron testigos presenciales de un proceso muy importante, y que marcó sus vidas para siempre, tanto la de él como la de Saavedra, por ejemplo. Necesitan dejarlo por escrito, un testimonio escrito que prevalezca. Y porque la intención ya en vida era borrarlo de la historia. Sí. Es lo que vos siempre me hablás, Alejandro, muchas veces en la reunión de producción, lo debo decir. Ahí nuestro amigo hace unas cátedras públicas, cátedras privadas, en definitiva, de los despojos jurídicos, ¿no? En este caso, los despojos de las personas. Están pasando por la vida, pero tienen tantos detractores que hacen todo lo posible para que o no avance o no sobresalga, ¿sí? Y ahí está la actitud de la maledicencia a la que se refieren este género. Querían evitar el despojo. Claro. Si ustedes hacen una lectura más profunda, querían evitar el despojo ya en vida y querían asegurarse a la posteridad de lo que habían actuado, ¿no? Claro. Así que, bueno, siguiendo con su propia escritura, dice Manuel Belgrano: el lugar de mi nacimiento es Buenos Aires. Mis padres, don Domingo Belgrano y Peri, conocido por Pérez, natural de Onella, y mi madre, doña María Josefa González Casero, natural también de Buenos Aires. La ocupación de mi padre fue la de comerciante, y como le tocó el tiempo del monopolio, adquirió riquezas para vivir cómodamente y dar a sus hijos la educación mejor de aquella época. Me proporcionó la enseñanza de las primeras letras y la gramática latina, filosofía y algo de teología en el mismo Buenos Aires. Sucesivamente me mandó a España a seguir la carrera de las leyes y allí estudié en Salamanca. Me gradué en Valladolid, continué en Madrid y me recibí de abogado en la Cancillería de Valladolid. Claro, el examen final. Claro. Ahí está haciendo todo el cursus. El cursus honorum académico. Académico. Y se confieso que mi aplicación no la contraje tanto a la carrera que había ido a emprender como el estudio de los idiomas vivos, de la economía política y al derecho público, y que en los primeros momentos en que tuve la suerte de encontrar hombres amantes al bien público que me manifestaron sus útiles ideas, se apoderó de mí el deseo de propender cuanto pudiese al provecho general,
y adquirir renombre con mis trabajos hacia tan importante objeto, dirigiéndolos particularmente a favor de la patria. Como en la época de 1789, continuaba Belgrano, es decir, cuando tenía sus jóvenes 19 años, me hallaba en España y la Revolución de Francia hiciese también la variación de ideas, y particularmente en los hombres de letras con quienes trataba, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y sólo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuese donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido, y aún las mismas sociedades habían acordado en su establecimiento directa o indirectamente. Al concluir mi carrera por los años de 1793, las ideas de economía política cundían en España con furor, y creo que a esto debí que me colocaran en la Secretaría del Consulado de Buenos Aires, erigido en el mismo tiempo del ministro Gardoquí, sin que hubiese hecho la más mínima gestión para ello. Y el oficial de secretaría que manejaba estos asuntos aún me pidió que le indicase individuos que tuvieran estos conocimientos, para emplearlos en las demás corporaciones de esta clase que se erigían en diferentes plazas de comercio de América. Claro, pero estaban en boga ese siglo XVIII de las luces, ¿sí?, que vos haces referencia, el de la Ilustración, las ideas tanto liberales como de la fisiocracia en economía. Y Claro. habían teóricos concretos con libros concretos, ¿sí? Y formaban escuelas políticas también, escuelas de estudio, ¿no? Eso es un tema fundamental a la hora de tener presente esta apreciación de Belgrano. Le vendría muy bien leerlo a mi hija, por ejemplo, que no le gusta economía política. Debería leer a Belgrano para que se enterara justamente de la importancia que tiene para ir hacia lo demás, que es lo ideal o lo idealista, que es la libertad, la igualdad, la propiedad. Él era un estudioso de la economía política. Desde lo práctico a lo teórico, De ¿no? lo práctico a lo teórico. Es al revés el Claro, enfoque. claro, del trabajo a las ideas. Del trabajo a las ideas para poder concluir el objetivo armónicamente. Hay un tiempo como para resaltar algo más. 3 minutos. Y dice, cuando supe que tales cuerpos en sus juntas no tenían otro objeto que suplir a las sociedades económicas, tratando de agricultura, industria y comercio, se abrió un vasto campo a mi imaginación, como que ignoraba el manejo de la España respecto a sus colonias, y solo había oído el rumor sordo a los americanos de quejarse de disgustos que atribuía yo no haber conseguido sus pretensiones y nunca a las intenciones perversas de los metropolitanos que por sistema conservaban desde el tiempo de la conquista. Bueno, aquí ya va asumiendo Belgrano una posición política que está del lado de la independencia, o por lo menos de la independencia económica, ¿verdad?, de la metrópolis, porque aquí está hablando de los malos metropolitanos que ejercían el monopolio. Claro, que estaba hablando de la burguesía gaditana que tenía tenía todo como súbditos comerciales. De hecho, el papá era un comerciante, Claro. de la burguesía rioplatense, como nos enseñaron en la facultad, y realmente se encontró también con las trabas, a pesar de existir el reglamento del libre comercio de 1778, que después nosotros vamos a hablar en forma para que esto marca digamos, el avance sobre la dinastía de los Austrias sobre el sistema de flotas y galeones. Tiene toda una connotación, pero tiene toda una connotación ideológica esto. Y cuando viene como secretario del consulado, nosotros ya lo hemos dicho, pone siempre desde el campo de la práctica. Sí, sí. Eso es lo que está bueno, digamos, en este aspecto de esta vida. Y bueno, ya finalizando, dice, tanto me aluciné y me llené de visiones favorables a la América cuando fui encargado por la Secretaría, de que en mis memorias describiese las provincias a fin de que, sabiendo su estado, pudiesen tomar providencias acertadas para su felicidad. ¿Acaso en esto habría la mejor intención de parte de un ministro ilustrado como Gardoquí, que había residido en los Estados Unidos de América del Norte? Y aunque ya entonces se me rehusaran ciertos medios que exigí para llenar como era debido aquel encargo, me aquieté, pues se me dio por disculpa que, habiéndose los fondos del consulado, se determinaría. O sea, no había plata para los emprendimientos que a él se le ocurrían, y que ya usa una frase que ahora usan los chicos:
Quedé alucinado, dice Belgrano. Aluciné, ¿no? Que eso lo usan mucho los chicos hoy. Sí, así que la verdad está en el lenguaje adolescente. siempre actual Belgrano, ¿eh? Sí. ¿Quién lo diría? Por eso era un vanguardista. Por eso, y aquí se nota, quiere hacer lo que él ve en Estados Unidos y en Europa, pero ¿cuál es el problema? No hay dinero. Claro. No tenés dinero. Pues sí, me aquieté. Claro, no tenés plata, olvídate. Olvídate los proyectos. Olvídate, si no hay presupuesto, las ideas están muy lindas. Sí, uno de los primeros también que instrumenta el tema del tejido de cáñamo. Después vamos a hablar sobre las memorias del consulado también, es decir, sobre la actuación administrativa durante el consulado. Bueno, hemos llegado al final de Historia Activa. Se viene el fin de semana. Claro, que pasen un buen fin de semana con este calorcito y bueno, que lo disfruten hasta el lunes. Gracias María del Carmen Jurisic en la operación técnica y gracias a todos nuestros compañeros de Radio Nacional. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Historia Activa.